Bueno, en este tercer video, entonces recordemos que el primero eran unas pautas definiendo qué era un manual, los elementos básicos de un manual, a quién debería ir ese manual. El segundo video era una clara invitación a explorar lo primero que ve el usuario, ¿sí? Que es muy importante. No perdamos la esencia de lo básico, ¿sí? De lo básico de un manual. Un manual tiene que ser muy básico, no podemos entrar con lo complejo, porque al final no vamos a motivar, no vamos a motivarnos, en este caso nosotros, y después a esa persona. Siempre piensen que esto lo va a hacer no solo para usted, sino para otros. Ese es un concepto fundamental que además está basado en el espacio mismo donde usted se encuentra ahorita. Universidad distrital, universidad pública, además. ¿Sí? Eso es muy importante, no pierdan la esencia de eso. ¿Sí? Están haciendo material que debería ser compartido y que deberíamos como colombianos tener acceso, ¿sí? Los 50 millones de habitantes a ese material. Así, tiene que ir pensado de esa manera. En este tercer video entonces voy a dar unas pautas sobre el primer ítem, comandos básicos. ¿Sí? Y en esos comandos básicos lo voy a hacer, pues si me lo permiten desde mi formación, ¿no? Entonces vamos a hacer rápidamente, vamos a construir vectores, vamos a utilizar operaciones básicas con arreglos, vamos a hacer definiciones y la idea es que yo lo haga muy rápido, ¿sí? Para que usted vea que, pues, digamos que el software permite hacer eso. Lo primero es, voy a ir escribiendo y voy a ir comentando qué significa cada comando. Lo primero es, bueno, aquí tengo una particularidad y esto es claramente una ventaja dentro de un software como Optane y como MATLAB, y es que él, a medida que yo voy escribiendo, él me va recomendando cuál podría ser el comando a utilizar. Mire, aquí básicamente yo con simplemente colocar clear, ya me él dice clear. Ah, muy bien. ¿Listo? Entonces voy a colocar clear. Voy a hacerlo, ojo con esto, recomendación. Lo voy a ir pensando en hacer para MATLAB, pero esto en Optane. Es decir, es muy probable que yo me equivoque con algunos comandos. Claro, para yo solventar, digamos, esa o evitar o intentar omitir ese bug, entonces yo puedo ir aquí escribiendo. ¿Existe clear? Le pregunto a mi amigo, la documentación me dice, por supuesto que existe. ¿Sí? Entonces me dice, en efecto, clear es una función que existe. ¿Sí? Y me dice claramente cómo funciona, me dice qué es, ¿sí? Y me da unas pautas. ¿Sí? Note que aquí me empieza a dar unas pautas, ¿sí? Me da un ejemplo rápido, ¿sí? Y es muy importante esto. Y dentro del ejemplo él me dice, en el ejemplo que estoy haciendo, ¿sí? De pronto me ayuda diciendo, oiga, cuidado con esto. Entonces me da unas advertencias para evitar los errores y al final hace un resumen, ¿sí? Con el ejemplo dado de cuáles son los alcances de ese comando. Y también da usualmente opciones. ¿Sí? Estoy dando pautas, ojo con esto, aunque estamos en el video de comandos básicos, ya les estoy ayudando de cómo se debería incluir en el manual, ¿sí? Los aspectos básicos de empleo de la ayuda. La ayuda es muy importante, recuerden eso. Noten que, mire, yo no me he salido, no he tenido que ir a un navegador, no he tenido que utilizar internet, no, todo eso está aquí. ¿Sí? Alguien diría, profe, pero eso está en inglés. Ah, bueno, mi recomendación es que desde ahora el inglés hay que hacerle. Ahí utilice, ahí el manual, ahí el diccionario, el amarillito ese de diccionario Chicago, hay que tenerlo a la mano ahí. O el celular, nada que hacer. Eso ahí no podemos evitar eso. Sí o sí, el inglés. Continuemos. Entonces ya les di unas pautas de cómo se utiliza la ayuda.
pero como estamos en el video de comandos básicos, continúo. Entonces voy a utilizar, ya mencioné, entonces aquí podríamos decir que este es un comando para borrar, para comando para borrar mi terminal. Y noten que ahí de entrada ya ahí estoy empezando con comandos básicos. Bueno, aquí me perdonarán, sobre todo el profesor César, que es un poco sensible con la ortografía. No le voy a colocar esa tilde porque sobre el script, ¿no? No estoy diciendo que en el documento en general. No vaya a pasar que no, profe, el profesor Nicolás nos dijo que la ortografía no importaba. No, estoy hablando en los scripts. Aquí en MATLAB, si le coloco tilde es muy posible que él sea sensible. Entonces no los voy a colocar. Sin embargo, ya estoy dando como unos comandos básicos. ¿Sí? Comandos, entonces este es comando para borrar la terminal. Yo puedo ir probando aquí, mire. Voy a la terminal, le digo clear. ¿Sí? Ah, listo. Parece que borra. Noten lo que había aquí. Entonces voy a colocar para que lo entiendan. Variable igual a 1. Aparece, pero si le digo clear, desaparece. Es decir, borra la memoria. ¿Sí? Entonces la idea, como una buena práctica, es borrar la memoria. Usted puede ir allá. Recomendación. Esta es una opción en Optane, pero MATLAB tiene muchas más. ¿Cómo yo hago para explorarlas? Coloco la opción y le doy Tab. Entonces aquí me aparecen un montón de opciones. Pero para ir rápido, yo le digo allá Help. Recordemos que también funciona con Doc. Yo lo utilizo Help en Optane, pero usted lo podría utilizar Doc o Help en MATLAB. Ambas allá funcionan. Y de seguro que aquí también, miremos. Pero aquí me envía, digamos, a un panel externo que en este momento no. Pero mire que esto es genial, esto es emocionante. O sea, un software que está construido para que todo el mundo lo utilice, pero además está muy bien documentado. ¿Sí? Eso es emocionante. ¿Sí? Eso le pone a uno la piel de gallina. Bueno, continuamos. Entonces aquí yo le digo borrar. Borre todo eso que aparece allá, mis variables, si las tengo, si las almacené a partir de la terminal, pues que las borre. Y después voy a decir CLC. Ojo con ese CLC. Ojo con esto, mire, CLC. Me borró todo lo que estaba ahí, pero no es que me lo haya borrado, realmente debe estar, si yo me devuelvo, mira, ahí están todo. Simplemente me limpió mi terminal. Entonces eso lo puedo colocar aquí, mire, en palabras mías. Ese es otro tip. La idea es que usted coloque el manual en palabras suyas. No que vaya al diccionario RAE y por usted, digamos, dar una buena impresión y que le coloquen muy bien la nota. Entonces coloque un término técnico. En vez de limpiar, usted coloque allá borrado secuencial de la memoria a través de un comando. No, limpiar. Usted quiere es motivar con este manual. Entonces hable de manera coloquial. Tampoco vaya al otro extremo, ¿no? O sea, tampoco vaya con un lenguaje tan coloquial. ¿Sí? O sea, y no voy a hacer referencia porque quedaría en video y quedaría muy mal. Entonces, la siguiente, vamos a crear, ojo con esto, un concepto básico. De entrada, lo estoy iniciando a usted a crear variables. Mire, voy a crear una variable, ¿sí?, que tiene un valor igual a 5. Voy a crear otra variable, invitadísimo a crear varias variables, usted puede crear las que quiera, yo aquí le estoy ayudando. Otra que, un ángulo en función de pi, recordemos que aquí, mire, para que usted tenga presente, ¿y el profe qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el profe? Pues bueno, yo como mi formación es de física, pues voy a hacer la trayectoria de una bola. Cómo en función del tiempo, cómo es la trayectoria de una bola, de una pepa, no sé, de un balón, lo que usted quiera. Aquí el nombre, digamos que es irrelevante. Listo. Y vamos a colocar, pues la constante que usualmente cuando usted la ve le da susto, que es 1.81.
Los catastrales y los topográficos de la Universidad Distrital ya nos han medido esto a la altura de la sede Macarena y de la sede del Vivero. Ellos tienen otro número, muy importante decirlo. Y vamos a crear, entonces aquí, hasta aquí hemos creado variables. Entonces, mire, usted ya a este momento ya ha creado sus variables. Entonces, en su manual usted ya podría decir, dentro de los comandos básicos, empleo dos comandos que digamos que son de uso, digamos, procedimental. Ha creado variables, ya esta es una metodología misma para la construcción o asignación de valores a variables o en este caso a letras para convertirlas en variables de tipo constante, ¿no? Cada vez que yo llame a G, voy a decir que es 9.81, cada vez que llame a teta voy a decir que es pi cuartos y cada vez que llame a B0 voy a decir que es 5. Eso es una variable. Y ahora vamos a decir, ojo con esto, los estudiantes de álgebra ya lo vieron, pero los de cálculo no. Entonces los de cálculo, como para mencionárselo a los de álgebra, ellos ya son expertos en Máxima. Máxima es un software matemático que parte del lenguaje simbólico. Ojo porque aquí vamos a hacer lenguaje simbólico, es decir, lo que hicimos en Máxima para los de cálculo lo vamos a hacer aquí en Optane. ¿Sí? Solo que Optane es un lenguaje es un software enfocado a la ingeniería que incluye un lenguaje, módulos, es un concepto mucho más amplio. En el sentido amplio, de hecho en la ingeniería de sistemas se le habla a este tipo de software que tiene un lenguaje, que tiene un software, que tiene una metodología, que se puede construir, digamos, modelos y metodologías, se le llaman ecosistemas. MATLAB es un ecosistema. Optane no llega hasta allá, pero para lo básico nos va a servir. Entonces en esta segunda parte, que es lo que ya había mencionado que habíamos hecho en álgebra, aquí podemos construir a partir de una lista. Yo puedo colocar una lista de números, entonces yo puedo construir una lista de números a partir de una variable. Miren, mi variable tiempo va a ser, va dentro de la memoria, va a asignar una lista de números que van, podría colocarlo otro intervalo, lo voy a hacer entre, que haga cortes de 0.1. Usted lo puede hacer como quiera. Recuerden que este es un ejemplo. Estoy haciendo la metodología de mis manuales. Es decir, si alguien me pregunta, oiga, ¿y usted alguna vez ha hecho un manual? Sí, he hecho un manual visual para los estudiantes de ingeniería. ¿Sí? Y esto es lo que estoy haciendo. Note que mire. Entonces ya los he invitado a hacer a utilizar comandos básicos, a crear sus propias variables, a crear listas de números. Y entonces ahora viene lo interesante. Vamos a crear ecuaciones. Entonces mire, construyendo ecuaciones. Entonces en mis comandos básicos voy a emplear unas ecuaciones. Entonces en estos comandos básicos, ojo con esto, llame una variable. Y ahora voy a utilizar mire, ahí me aparece, coseno es un comando básico. Ojo con esto, usted podría hacer muchos más. Entonces, por ejemplo, mire, podrían allá en sus ejemplos de comandos básicos invitar a utilizar coseno. Cuando utilizo coseno y lo llamo y él me dice, mire, calcula el coseno para cada elemento en radianes. Note que aquí me invita a utilizar otros. Puedo hacer lo mismo con seno. ¿Sí? Entonces, mire, si yo le hago seno, aquí hace lo mismo. Me dice qué es seno de x en términos de la operatividad de MATLAB, pero también me invita a utilizar otros comandos. Eso mismo, entonces, cuando usted hable aquí de comandos básicos, allá en su primera parte de su manual, pues puede invitar a utilizar comandos básicos, pueden ser los comandos de funciones trigonométricas. Eso es un comando básico. De la aritmética básica, entonces por ejemplo SQRT, que lo utilicé en el tutorial, perdón, en el video anterior, ¿sí? Y aquí me aparecen otros, mire, no sé, todas esas funciones que usted ha utilizado de manera básica, sencilla, ¿sí? Fraccionarios, bueno, aquí el fraccionario, recordemos, ese no es un comando básico, ese es más una operatividad, ¿no?
¿sí? Ahí si yo le doy A sobre B, él me va a decir, pero venga, ¿qué es A? Defina A, amigo. Entonces yo le voy a decir, A es uno. Listo. Entonces me lo va, mire, él me lo guarda aquí. Y le va a decir B. Entonces mire que aquí ya estamos utilizando un concepto en el que ustedes son expertos. Definición de variables. De tal suerte que si yo vuelvo a hacer esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer? Pues me va a hacer la operación de esos dos. Eso es, digamos, un concepto que ya usted maneja. Construir ecuaciones, entonces llame una variable, voy a utilizar un comando que para mi concepto, ojo, para Nicolás el concepto coseno es básico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ejemplo en el que es necesario emplearlo. Usted podría utilizar, ojo, ojo, usted podría utilizarlo dentro de sus conceptos, aquí voy a hacerlos para los de álgebra, entonces un concepto básico para construir matrices, usted mira cuáles son, determinantes, no sé, espacios vectoriales, listo. Y para los de cálculo, pues no sé, por ejemplo un concepto básico de funciones, ya les he dado varios, o sea, esto les ayuda un montón, ¿sí? Pero también porque pues ellos parten de algo básico que es máxima. Entonces funciones podrían ser también, ¿cómo es? Diferencias, ecuaciones diferenciales, y pues uno intermedio aquí que son límites, ¿no? Entonces usted allá, por ejemplo, ayudémosles a ellos, mire, ellos necesitan en sus ejemplos, oiga, yo quiero hacer un manual que incluya un límite, entonces yo aquí le digo help, límite. Vamos a ver si existe. Me dice no existe. Entonces coloquémosle usualmente infinito si existe. Y en efecto si existe, mire. Entonces aquí me dice, mire, cada vez que usted utilice infinito, ¿sí? Entonces, pues digamos que la forma de emplearlo es la siguiente. Y bueno, aquí vienen unas pautas, me dice el tipo, como el tipo de dato que retorna, cómo lo podría utilizar, ¿sí? Alguien podría decir, profe, pero los límites, bueno, ahorita vamos a hacer unos ejemplos cortos de cómo hacemos límites o en este caso cómo podríamos hacer determinantes. Pero la idea es que usted se centre en funciones que les podrían servir, ya sea para hacer su manual enfocado al cálculo o su manual enfocado al álgebra. ¿Listo? Entonces volvamos aquí a mi editor. ¿Sí? Entonces aquí voy a decir, voy a llamar mi ángulo. Tranquilo, no se preocupe, no necesita física, ya le explico. Esta que estoy haciendo son las ecuaciones fundamentales de la cinemática. ¿Sí? Ahora construimos, bueno, ahora, perdón, construimos, no, escribimos nuestra ecuación de seno. Bueno, en realidad estamos escribiendo utilizando la componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y. Si usted no se acuerda de esto, tranquilo. Aquí en este momento lo que estamos haciendo, como para que lo tenga presente, es una fila, es un vector, ¿sí? Es un vector que básicamente va a tener el número de elementos asociados a t, ¿no? ¿Sí? El número de elementos que aparecen allá va a estar, porque finalmente es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos multiplicando pues nuestra variable con nuestra comando de seno, con nuestra otra variable por t, y aquí digamos que viene un poco sus conocimientos por t por g por t, ¿sí? Y pues obviamente esto al cuadrado, pues no es obvio, tranquilo, me excusan, no es obvio, ¿sí? No debería ser obvio. Entonces aquí, para que usted no se asuste y borre este video rápidamente, le voy a ayudar. Esto simplemente es x, voy a colocarlo aquí como comentario, x igual a b por t, a la velocidad en x por t, o perdón, a la componente, perdóname, la componente en x de la velocidad y la componente de y, en este caso de la velocidad en y por t menos a, esto sobre 2 y todo esto al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Es una manera rápida de operativizar dos ecuaciones que aparentemente estaban
En la matemática ya, el modelo matemático por ahora las voy a utilizar para mi modelo numérico, ¿sí? O alguien podría decir una simulación, o bueno, digamos que el concepto ahorita es lo de menos. Y vamos a graficar eso. Entonces vamos a graficar, entonces mire, otro comando básico, mire, invitadísimos a que lo exploren. Entonces otro comando, este es un comando para graficar. Entonces aquí vamos a graficar, entonces una gráfica que depende de dos variables, X y Y, ¿sí? Y bueno, aquí estos son opcionales, mm, incluidas en la gráfica. Por favor, César, no le va a colocar a gráfica tilde, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuáles son las opcionales? Opcionales digo en el sentido mismo de graficar, pero generalmente para una gráfica no es opcional, es obligatorio colocarle un título. Entonces vamos a colocarle trayectoria de una partícula. Bueno, arriba coloqué una bola, pero partícula suena un poco más elegante, ¿sí? Aquí, ojo con eso, estoy colocando comilla sencilla. ¿Cuál es la recomendación? Que si yo le coloco comilla doble aquí, seguramente me funcione, pero si usted le coloca comilla sencilla ya en MATLAB, no le va a funcionar. Siempre los he invitado a que exploren esa diferencia. Es una diferencia semántica de dos, digamos, de Optane y MATLAB. Y aquí digamos que dentro de estas opcionales para la gráfica, pues está, yo quiero que mi, mm, digamos que mi etiqueta en el eje X sea una distancia. Recuerden que usualmente yo coloco un nombre y pues las unidades, ¿no? Eso es básico, ¿sí? Digamos que es necesario. Este punto y coma al final no es, digamos que no hace parte de la formalidad, podría quitarlo, pero mi recomendación como esas prácticas de hacer buenos scripts legibles es que se incluyan, ¿sí? Por aquello de que quien se vaya después a MATLAB, a C y C++, a Java, pues los va a utilizar. En Python no es necesario, recordando que Optane perdón, MATLAB, Optane y Python en algunas, digamos que formas de escritura son muy similares y en efecto pues Python es un lenguaje de híbrido. em, y MATLAB y Optane, bueno, MATLAB es considerado, el lenguaje que está por debajo de MATLAB es considerado un lenguaje de cuarta generación donde digamos que este tipo de estructuras para diferenciar una línea de la otra ya son opcionales. Y por último, pues aquí un título, no sé, altura que pues también serán metros, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un modelito en el que estoy utilizando los comandos y conceptos básicos, ¿sí? Al final entonces voy a guardar esto, el archivo guardar, vamos a ver si se queja, entonces vamos a colocar 01 ejemplo. Ya tengo mi ejemplo básico para mostrar con este ejemplo. Dice ejemplo no es un identificador válido, bueno, es por el nombre. Voy a cambiarlo aquí, voy a renombrar. Optane si es sensible con los nombres, por ejemplo ese guión él se queja un montón por ese guión. Listo, entonces ahora sí vamos a ejecutarlo y con esto termino mi ejemplito en el que incluimos comandos básicos por un lado, ¿sí? Conceptos como la creación de variables, ¿sí? También hablamos un poco de ese vector, es un vector, una fila de vectores, es un vector, o si lo quiere hablar un poco más, es un arreglo adimensional, ¿sí? Para que un arreglo adimensional con unos elementos. Construimos ecuaciones, entonces usted ya puede allá, por ejemplo, construir, perdón, dos ecuaciones paramétricas y graficarlas. Y al final, una forma de ver, digamos, etiquetas en las gráficas. Lo ejecutamos, entonces aquí lo voy a ejecutar, guardar y ejecutar. Por A se quejó porque no apareció nada. Entonces me dice, seno no existe, pero por supuesto que no existe. En el mundo del inglés, seno jamás existe sin. ¿Listo? Lo guardamos y lo ejecutamos.
y ahí apareció mi grafiquita, ¿sí? Un ejemplo básico en el que he utilizado comandos básicos. Ojo, estoy haciendo mi manual, Nicolás está haciendo el manual, ¿sí? Para que los estudiantes de física y de licenciatura en física de primer semestre de la universidad utilicen MATLAB y Optane. Ahora su reto es hacer algo muy similar de comandos básicos, ¿sí? En el que se puedan, por ejemplo, graficar una función o graficar un espacio vectorial, hablando un poco en sentido de los chicos de álgebra, ¿sí? Pero que sea con espíritu propio, ¿sí? Que es el de su curso. Eh, Finalizando, y con esto termino este video un poco larguito, casi media hora, vimos, por un lado, abordamos comandos básicos, ¿sí? Usted tiene lo invito para que explore otros comandos básicos y los incluya en su manual, comandos que usted considere son básicos, ¿sí? Y lo segundo, aquí vi un error, mire, partícula. Entonces aquí... Eh, y lo segundo, lo más importante, también los invité a utilizar la ayuda, ¿sí? Es decir, que ya hemos acortado. Entraré a hacer en el siguiente video unos ejemplos básicos para terminar con unos ejemplos específicos.